Mi nombre es Teresa Parodi. Mi campo de trabajo es la adquisición del lenguaje en el marco generativo, en especial la adquisición de la sintaxis y en especial situaciones de bilingüismo con niños y adultos. Yo he trabajado mucho tiempo en Alemania, hice el doctorado en Alemania sobre adquisición del alemán en niños bilingües y también en adultos con el alemán como segunda lengua. Y he trabajado en Hamburgo y en Düsseldorf en distintos proyectos sobre bilingües simultáneos y sobre adquisición del alemán como primera y segunda lengua. Hace ahora más de 20 años que estoy en la Universidad de Cambridge, donde hago investigación y docencia sobre adquisición. En mi trabajo uso datos de corpus y también datos experimentales. Y las lenguas en las que he trabajado, bueno, en Alemania sobre todo con el alemán como primera y como segunda lengua, y en Cambridge sobre todo con el inglés, y las otras lenguas, bueno, toda una variedad, el español, el francés, el japonés, el mandarín, el serbo-croata, el macedonio, el griego moderno. Según las preguntas de los temas de investigación y según también los intereses de los estudiantes que han hecho doctorados. Con la Universidad del Comahue tengo especial relación porque también he hecho otras charlas y tengo también una ex doctoranda, hoy la doctora Casares. Otro trabajo que también he hecho bastante es trabajo de difusión sobre el bilingüismo para escuelas, para padres, para especialistas en trastornos del lenguaje y para, bueno, educadores en general. Mi charla hoy se titula ¿Usted en qué lengua sueña? Y como el título lo indica, no es una presentación técnica, sino más vale una reflexión sobre el conocimiento de la lengua, sobre qué aspectos son estables o inestables en una situación de bilingüismo, y también el equilibrio entre las diversas lenguas de un hablante bilingüe. Las preguntas que están presentes a lo largo de la presentación son: ¿qué sabemos cuando sabemos una lengua? ¿La lengua materna y la lengua dominante son lo mismo? ¿La lengua materna se mantiene como lengua dominante a través del tiempo? La lengua dominante según los contextos, y esto se refiere a la pregunta sobre si el uso influye en la fluidez. Entonces, ya mencioné esta pregunta: ¿usted en qué lengua sueña? Y esto sería una conversación típica con un bilingüe, así que usted es bilingüe. ¿Y en qué lengua sueña? En su lengua materna, claro, que es su lengua principal. Obviamente aquí aparecen la cuestión de la lengua materna, la segunda lengua y la lengua dominante. Estas son preguntas típicas que aparecen en la conversación con alguien que habla más de un idioma. Y en general la pregunta apunta a tratar de identificar la primera lengua, la L1, la lengua materna, la lengua principal, la lengua dominante de esa persona. Y parece obvio que la lengua en la que uno sueña es la primera lengua o la lengua materna. Pero la cuestión no es tan sencilla como parece a primera vista. Y eso es porque en realidad no hay una correspondencia directa entre el orden en que aprendimos las lenguas que hablamos y cómo las usamos. ¿Qué sabemos cuando sabemos una lengua? Esto lo tendríamos que aclarar desde el principio. Bueno, sabemos producir y comprender, no hay que olvidarse esos dos aspectos, expresiones, palabras, grupos de palabras, pasajes e intercambios más extensos entre interlocutores, es decir, discurso. Esto vale para distintas modalidades, para la lengua hablada, para la lengua escrita, para la lengua de señas. Vamos a empezar por mirar un poco de qué hablamos cuando hablamos de lengua materna. Se hace en general un contraste entre la L1 y la L2, la lengua materna versus la segunda lengua, la lengua extranjera. Entonces, al hablar de la lengua o lenguas que una persona conoce o usa, se hace frecuentemente ese contraste en que la L1 se entiende normalmente como la lengua materna, que por supuesto puede ser más de una, porque es lo que pasa en el caso de los bilingües simultáneos. Eso frente a la segunda lengua, la L2, que es una lengua otra, una lengua distinta que la lengua materna, y es una lengua extranjera para el hablante. Aquí no estoy hablando de
de comunidades, sino de hablantes individuales. Y lo mismo que con la L1, cuando yo digo L2, estoy hablando de más, puede ser más de una L2. Hay distintas características que se asocian con una y con la otra. ¿Cuáles son las características de la lengua materna? Bueno, la L1 es la que se aprendió en primer lugar cronológicamente, la que se aprendió de la madre, y típicamente el hablante de la lengua materna tiene amplio vocabulario, tiene fluidez, entendida como facilidad de encontrar las palabras, facilidad de combinarlas en frases y discurso, tiene variedad de registros, es decir, un registro más formal, menos formal, un registro académico, por ejemplo, y también usa esa lengua constantemente. La segunda lengua, en cambio, es por definición una lengua que se aprendió más tarde que la L1 y en general se la compara desfavorablemente con la L1. Se supone que los hablantes de una L2 tienen un vocabulario más limitado, registros también limitados, la hablan con menor fluidez y la hablan con menor frecuencia que la L1 o rara vez. Por todas estas razones, los hablantes de una L2, uno supone que se sienten menos cómodos y prefieren la lengua materna. Es típico oír que alguien puede expresar más carácter, más emociones en su lengua nativa y que la L2 se siente más distante. Una anécdota de otro día, una entrevista con una cantante de un grupo pop holandés que dice que ahora canta en holandés porque siente que su música no es tan auténtica en inglés, que es la lengua más comúnmente usada en ese tipo de música. Entonces esta mujer dice, puedo expresar más carácter en mi lengua nativa, vengo de una zona del norte de Holanda, se nota en mi acento y en las palabras, ¿sí? Todo eso desaparece en inglés. Esto con respecto a la lengua materna. Pero ahora dice, bueno, ¿y usted es bilingüe? Si uno le pregunta a alguien, ¿usted es bilingüe? A menudo el supuesto bilingüe dice que no, y lo justifica de alguna de las maneras siguientes. En la lengua tal no tengo fluidez, tengo un vocabulario limitado, solo me sirve para las cosas diarias, solo sé lo que necesito para el trabajo, tengo acento. Ahora, en estas respuestas se manifiestan toda una serie de mitos sobre un bilingüe. Se supone que el bilingüe ha aprendido las 2 o más lenguas en la infancia, que las maneja al mismo nivel, que tiene vocabularios paralelos, todas las palabras y todas las expresiones tienen traducción. El bilingüe se puede expresar en cualquiera de las lenguas, en todos los contextos, en el contexto cotidiano, laboral, con la familia, con los amigos, etc. Y no tiene acento en ninguna de las lenguas. Pero en realidad, como observa Grosjean, que ha trabajado muchísimo sobre cuestiones de bilingüismo, la mayoría de los bilingües no tienen la misma fluidez en sus lenguas. Muchos tienen acento al menos en una de ellas. Muchos han adquirido su otra lengua o sus otras lenguas en la adolescencia o de adultos. Los bilingües usan sus lenguas con distintos propósitos, en diferentes campos de su vida, para lograr cosas diferentes. El nivel de fluidez depende de la necesidad de una lengua. De ahí que muchos bilingües tengan más fluidez en una lengua en especial, algunos no pueden leer o escribir en una de sus lenguas. Y esto nos lleva a la cuestión de la lengua dominante. ¿Cuál es la lengua dominante? ¿Cómo se puede definir? Bueno, se puede definir como aquella en que el hablante, si conoce más de una lengua, tiene la mayor fluidez. Claramente vamos a estar de acuerdo que la fluidez es una de las características de la lengua materna. Es difícil definirla, pero aquí hay algunos criterios. La amplitud de vocabulario, la facilidad de combinar palabras en frases y discursos, la variedad de expresiones y de registros, más formal o menos formal. Y repito, esto tanto en la producción como en la comprensión. Entonces, dadas estos criterios y estas definiciones, parece obvio que la L1 tiene que ser la lengua dominante, la principal, la preferida. Pero no siempre es tan claro que esa preferencia se mantenga a lo largo del tiempo
y se mantenga en todas las situaciones. Es decir, la condición de lengua dominante no es estable. ¿Por qué? Porque tiene una estrecha relación con la historia lingüística personal. Hay una cuestión que tenemos que considerar entre el orden de adquisición y la manera de uso. El orden en que se adquieren las lenguas es un hecho inamovible, pero la manera en que las usamos, cuándo las usamos, para qué, puede ir cambiando en el curso del tiempo. Es decir, que podemos tener una lengua dominante, una lengua preferida, distinta, en distintos momentos de la vida. Y también una lengua especial, una lengua preferida en distintos contextos, en el contexto laboral, en el contexto familiar, que entonces es la lengua dominante en ese contexto. Y ahora vamos a trabajar con un ejemplo. Vamos a imaginar un hablante de español que se traslada a vivir a Turquía. En un principio, esa persona se va a sentir más cómoda y tendrá más facilidad para expresarse en español que en turco. Pero eso puede cambiar y con el tiempo el turco puede convertirse en la lengua principal si la vida cotidiana de esa persona se desarrolla en turco, es decir, si el turco es la lengua del trabajo o de la escuela y si las conversaciones correspondientes también son en turco. Aquí lo voy a ilustrar en forma de una grilla. T1 voy a mostrar 3 momentos que les llamo T1, T2 y T3. Y aquí tenemos dos ejes, el eje horizontal que representa la fluidez, baja a la izquierda, alta a la derecha, y el eje vertical que representa el uso, entre nunca abajo y diario arriba. Entonces, esta persona que se va a vivir a Turquía, hasta ese momento el español es la lengua que usa a diario y es una lengua en que obviamente tiene una fluidez impecable. Vamos a suponer que esta persona también sabe inglés, en lo cual tiene no lo usa con frecuencia y tiene una fluidez más o menos. En un segundo momento, esta persona se ha ido a vivir a Turquía y aquí el español ya no lo usa a diario. Lo que usa a diario es el turco y el inglés, porque supongamos que esta persona ahí revive el inglés que sabía un poco más o menos, y de turco, su turco es más vale modesto, pero lo tiene que usar a diario. Su fluidez en este momento será mayor en inglés que en turco. El español, ya he dicho, lo está usando con menos frecuencia, ciertamente no a diario, y puede que la fluidez disminuya, y a esto voy a volver más tarde. En un tercer momento, el inglés y el turco siguen siendo lenguas usadas a diario, y aquí voy a suponer que la fluidez en turco es mayor que la fluidez en inglés, y el español lo usa con muy poca frecuencia. Y se va moviendo hacia la izquierda el casillero del español, es decir, que como que la fluidez disminuye, y esto ya lo vamos a ver. Una pregunta que surge aquí es si tenemos la misma lengua principal para todos los aspectos de la vida. Tenemos nuestro amigo español que se ha ido a vivir a Turquía y la vida cotidiana se desarrolla en turco, el trabajo en especial. Está claro que esta lengua va a ser la lengua principal en la comunicación con los colegas, en las situaciones de trabajo y también fuera de las situaciones de trabajo, cuando salen a tomar un café. También es el turco la lengua usada en las otras situaciones cotidianas, cuando esta persona va a hacer las compras. Y el vocabulario turco en esos contextos claramente va a ir creciendo. Pero si la familia de este hablante es una familia de habla española, entonces seguramente el turco no va a ser la lengua principal, la lengua dominante en la familia. Mencioné el vocabulario y uno de los mitos, digamos, es que sobre los bilingües, es que los bilingües tienen un vocabulario paralelo en todas las lenguas que hablan. En realidad es muy poco probable, porque lo que pasa es que si usamos más de una lengua, normalmente usamos las lenguas para fines distintos y en contextos distintos.
es probable que este hablante de español que se fue a vivir a Turquía no tenga un vocabulario español paralelo al turco. Entonces, si en su casa trata de explicar a su familia cuestiones de trabajo, es probable que tenga que recurrir al turco porque va a tener esas expresiones especiales en turco. Si lo vemos en forma de un pequeño gráfico, tenemos aquí distintos contextos: el contexto familiar, el contexto cotidiano, el contexto laboral, otro. Entonces, en el primer momento, cuando esta persona se va a vivir a Turquía, el español es la lengua que usa en todos los contextos: familiar, cotidiano, laboral. Y bueno, ya he dicho que suponíamos que esta persona sabe inglés, pero no lo usa realmente. En un segundo momento, el español sigue siendo el lenguaje familiar. En el lenguaje cotidiano usa el inglés y el turco, los pongo en ese orden. En el contexto laboral va a usar el turco y el inglés, también en ese orden, suponiendo que qué tipo de cosas puede hacer en qué idioma. En un tercer momento, el español sigue siendo la lengua familiar, pero el turco se vuelve la lengua que se usa con frecuencia, tanto en la vida cotidiana como en la vida laboral. A lo mejor usará un poco de inglés. En este ejemplo vemos que la fluidez crece. La fluidez crece en turco y crece también en inglés, que son las lenguas nuevas que esta persona tiene que usar. Pero la fluidez también puede disminuir. Es el fenómeno que se conoce como atrición. Supongamos que tras varios años en un entorno turco, este hablante vuelve a un entorno lingüístico español y puede ser que inicialmente note que le falta fluidez. La gente puede decir: ay, es que se me ha olvidado el español. Seguramente en la producción, no en la comprensión. Es que realmente se le ha olvidado el español. Y aquí tenemos que hacer una distinción entre distintos ámbitos de la lengua. Y voy a hacer una distinción entre el vocabulario y la gramática, digamos. El vocabulario queda afectado muy rápido. Podemos ver que esta persona va a tener con bastante facilidad dificultad para encontrar palabras. En la producción, sobre todo, no en la comprensión. En la comprensión también va a notar que no conoce palabras nuevas que hayan entrado al español mientras estuvo en Turquía. Y en la producción, la gente que hable con esta persona va a notar que usa expresiones anticuadas, porque son expresiones que cayeron en desuso mientras estaba en Turquía. El vocabulario, el léxico es muy inestable, también en contextos monolingües. Todo el tiempo hay palabras nuevas y hay otras que caen en desuso. Si miramos la gramática, por otro lado, aquí es menos probable que la gramática se desmorone, que uno se olvide de la manera de combinar palabras. Voy a dar un ejemplo muy en blanco y negro, muy claro. En español la estructura de la oración es sujeto, verbo, objeto. Y eso es muy estable. El turco, por otro lado, es una lengua de núcleo final. Es decir, la estructura de la oración es sujeto, objeto, verbo. Y eso es muy estricto y es muy claro. Ahora bien, es muy poco probable que este hablante de español que se fue a vivir a Turquía trate de usar la estructura turca en español. Puede ser que use algunas expresiones, algunas cosas con el tiempo, pero realmente no cambie la estructura combine estas dos estructuras. Lo que esto nos dice es que lo que realmente no cambia no es el conocimiento de una lengua, sino la activación de la lengua. ¿En qué medida la lengua está activa? ¿En qué medida la lengua está a mano? ¿En qué medida la tenemos en dedos, para usar un ejemplo musical? Y bueno, los automatismos en las lenguas funcionan siempre en la lengua más activa. Digamos, esta persona hablando castellano puede ser que diga, no sé qué, expresiones
perdón, permiso en turco y no por ahí en castellano. De hecho, yo sigo usando automatismos en alemán, aunque nadie me entiende. Otro ejemplo que puedo mencionar, o que tenemos que tener en cuenta aquí, es el ejemplo de la cuestión de la lengua franca, la lengua de la comunidad y la lengua familiar. Vamos a imaginar el caso, por ejemplo, de una firma con empleados que son hablantes de distintos idiomas. Entonces puede ser que usen el inglés para comunicarse entre todos, digamos que usen el inglés como lengua franca. En ese caso, entonces, el inglés va a ser la lengua principal con respecto a temas de trabajo, por ejemplo, la producción de teléfonos, incluso si la firma está en China. Ahora, en la vida cotidiana, fuera del trabajo, esa gente usará lo que pueda de chino en conversaciones en las tiendas, y hasta puede ser que la usen con amigos locales. Digamos que en ese sentido esta es la lengua de la comunidad que se impone en algunas situaciones. Pero es poco probable que usen inglés o chino en su casa si es una familia de habla española. Digamos, la lengua familiar sigue siendo el español. Presentado de nuevo en un gráfico, tenemos un hablante de español, tenemos distintos contextos que tienen lugar en China, digamos, en un contexto en que la lengua de la comunidad es el mandarín, y una firma multinacional donde hay personas que hablan distintos idiomas, y por otro lado, ¿cuál será la lengua preferida supuestamente? En la vida laboral ya hemos dicho que esta gente está usando el inglés como lengua franca entre colegas, pero para nada, obviamente, el español. La vida social entre colegas y va a seguir siendo en inglés, y a lo mejor si hay otros hablantes, el español. En la vida cotidiana, hacer las compras o trámites, esta persona usará algo de mandarín, algo de inglés, pero el español no le va a servir para nada. En la vida familiar, en cambio, la lengua dominante va a ser el español, y ahí puede ser que entren ocasionalmente expresiones en mandarín o en inglés. Pero entonces, ¿usted en qué lengua sueña? Es la pregunta que se le dirige al bilingüe. Y bueno, es natural pensar que la lengua en la que uno sueña es la L1 o la lengua materna, si el sueño tiene texto, claro, pero es siempre así, es así necesariamente. Y aquí también se refleja la cuestión del conocimiento y la manera de usar una lengua. El conocimiento y el uso. Es clarísimo que hay que tener algo de conocimiento de una lengua para poder soñar texto en ella. Hay que tener un cierto vocabulario, fluidez, entender algo. Pero voy a representar cómo hay paralelos muy claros entre la situación en el sueño y la situación en la vida real, digamos. Entonces aquí de nuevo estoy representando en un gráfico cuál es la L1 del hablante, que suponemos que es el español en todos estos ejemplos, la situación en el sueño y la lengua del sueño. Si este hablante de español, supongamos que es argentino, sueña con su vida familiar o laboral en Argentina, está claro que todas las personas que aparezcan en el sueño hablando van a hablar en español. Ahora, si esta persona sueña con su vida laboral en Turquía, es poco probable que los colegas turcos que aparecen en el sueño hablen en español. Y si esta persona en su sueño se va de viaje turístico a Japón, supongamos que no sabe japonés, en la producción esta persona va a tratar de comunicarse en inglés, en español. En la percepción, lo que va a percibir es algo incomprensible, va a percibir que está rodeado de gente que le habla algo que no se entiende, y que todos los carteles en la calle, por ejemplo, también están escritos en algo que ni siquiera puede leer. Y en este caso, estos son los paralelos que yo quisiera mencionar entre la situación del sueño y la situación del vida real, y que se refiere a las cuestiones que yo vengo hablando de el conocimiento de una lengua y el uso de la lengua. Entonces, para concluir, la lengua nativa o la lengua materna
entendida como la que hemos aprendido primero, no va a perder su lugar en el orden cronológico de las lenguas adquiridas. Pero esto no significa que necesariamente sea la lengua dominante a lo largo de los años y en todas las situaciones de la vida. Es decir, la lengua dominante puede variar según los contextos y también puede variar a lo largo del tiempo, según las circunstancias en que vivan los hablantes, según su historia lingüística personal. Y esto nos lleva a considerar cuáles son los aspectos estables e inestables en el conocimiento de la o las L1 y L2. ¿Qué es estable? En L1 el estable es la gramática. La gramática es el conocimiento de cómo combinar palabras, frases, cómo estructurar el discurso, en producción y en la interpretación también. Esto no es es distinto en la L2 porque en etapas iniciales del proceso de adquisición la gramática es típicamente inestable y puede ser que el hablante recurra a una lengua que conoce mejor, en palabras y en estructuras. ¿Y qué es inestable? Tanto en L1 como L2, inestable en primer lugar y de lejos es el vocabulario. El léxico cambia constantemente. Todo el tiempo hay palabras nuevas que entran al lenguaje y hay otras que caen en desuso. Inestable es la facilidad de encontrarlo en la producción, sobre todo, es decir, la activación de una lengua. Y también es inestable el equilibrio entre las lenguas, porque las usamos con distinta frecuencia y de distinta manera y con propósitos distintos en distintas situaciones y en distintos momentos de la vida. En suma, ¿qué sabemos cuando sabemos una lengua? Bueno, sabemos palabras, sabemos expresiones, sabemos cómo combinarlas y sabemos cómo interpretarlas. Al manejar más de una lengua, las palabras se multiplican, las expresiones se multiplican, pero lo que también tenemos es una mejor perspectiva sobre el funcionamiento de una lengua, lo cual hace más fácil entender por dónde van las expresiones nuevas que se usan, nuevas para uno, que uno encuentra en otras lenguas. Y aprender y usar más de una lengua permite desarrollar habilidades lingüísticas, claro, habilidades sociales, claro también. Uno se puede comunicar con más gente distinta, y habilidades cognitivas, en el sentido de que adquirimos también una mayor flexibilidad en cambiar de perspectiva e interpretar distintas maneras de formular situaciones. Y estas habilidades lingüísticas, sociales y cognitivas no están al alcance de los monolingües de la misma manera.